capítulo 3. Evangelio según Mateo, capítulo 3. Dice la Biblia, ¿lo tienen, hermanitos? En aquellos días, 3:1 de Mateo, se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle senda derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Padre, tomamos esta palabra para que tu voz resuene en lo más profundo del corazón nuestro. Padre, permítenos recibir esta palabra, atesorar esta palabra. Abre tu boca, Dios, y danos lluvia de palabra esta mañana. Bendícenos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirles, amados hermanos, a la luz de esta palabra, que nuestro Dios es un Dios que, muy a pesar de los adversos que puedan ser nuestros días, es un Dios que siempre se hace presente para proponernos mejores alternativas. Fíjese bien lo que la palabra está planteando. Nuestro Dios es un Dios que en los días más difíciles es capaz de hacerse presente para ofrecer mejores tiempos. Pero hay que saber entender los modos divinos de obrar. Hay que saber entender los modos divinos de aparecerse delante de nosotros. Esta es, diríamos, la palabra que vamos a desarrollar esta mañana en este capítulo que hemos dado lectura. Y comienza una frase que parece no tener importancia, pero es trascendental para entender lo que Juan va a proponer. Y la frase con la que arranca el versículo 1, ¿cuál es, hermanos? La NBI dice: en aquellos días. ¿Y la Reina Valera?
Igual, en aquellos días. Esta frase no la tenga ahí tan sin importancia. Esta frase es clave para entender lo que Juan va a hacer, lo que Juan va a decir. Cuando Juan habla de aquellos días, está hablando de una realidad específica de Israel. Está hablando de ciertas situaciones que forman el contexto de Israel. Aquellos días. ¿Pero qué días son aquellos? ¿Cuáles son las características de aquellos días? ¿Cómo se podría describir la situación de Israel en aquellos días? Justamente allí donde Dios hará su aparecimiento, ahí donde Dios se presentará, ahí donde Dios aparecerá, donde Dios se manifestará. ¿Qué es lo que Dios quiere venir a cambiar de esos días? ¿Qué es lo que está viviendo la nación en esos días? De modo que Dios se aparecerá en ese ambiente específico para venir a proponer una esperanza, para venir a proponer un camino, una alternativa. ¿Cuáles diríamos son esas características de esos días? Israel está viviendo un tiempo difícil. Israel, diríamos, si podríamos sintetizar en una palabra la realidad que Israel vive en esos días, es una crisis. Israel está en una profunda crisis. Tiene crisis de identidad, tiene crisis económica, tiene crisis política, tiene crisis religiosa, tiene crisis política porque Israel, aquella nación que gozó de épocas doradas, está atravesando una época de cautividad más o menos independiente, pero al final cautividad. Israel no tiene soberanía, Israel no tiene una autonomía, Israel está bajo la presencia de Roma. El imperio romano está determinando el futuro de Palestina. Israel está bajo la conducción de Palestina. Y esto crea una crisis de fe, porque ellos a la vez se preguntan, bueno, ¿y cómo es que si Dios nos ha elegido? ¿Y cómo es que si Dios nos ha llamado? ¿Y cómo es que si Dios es nuestro Dios, cómo es que este Dios está permitiendo que la nación pase la ignominia de la cautividad? ¿Cómo es que este Dios está permitiendo que Israel pase la vergüenza de vivir bajo la bota romana? La condición política, la realidad política y económica que pasa Israel creaba una crisis espiritual. ¿Cómo podrían llamarse pueblo de Dios viviendo bajo la autoridad de Roma? ¿Cómo podrían en verdad vivir a plenitud su relación con Dios bajo las limitaciones que imponía Roma? ¿Y qué decir de las crisis económicas, de la cual solamente una élite sacerdotal en Jerusalén lograba salir adelante? Pero la gran mayoría de Palestina, la gran mayoría de Galilea, la gran mayoría de Judea era una población sujeta a una carga tributaria terrible. La tierra donde Jesús nació, creció, se desarrolló, toda la zona de Galilea, era una tierra explotada por los impuestos romanos, explotada por los impuestos de Roma, explotada por los bandoleros, explotada por toda clase de individuos que buscaban el camino más fácil para salir adelante. Cuando la Biblia habla en aquellos días, esa frase tiene un contenido profundo y muy amplio. Cuando habla de aquellos días, está hablando de días difíciles para Israel. Cuando habla de esos días, está hablando de días terribles, días de crisis. Pero saben, amados hermanos, en esos días en que la sociedad vive en crisis, Dios siempre se hace presente. Dios siempre está allí. Nunca Dios nos deja. Nunca Dios nos abandona. Dios siempre envía una palabra oportuna para tiempos de crisis. Siempre. Por eso dice Lucas 3. Vea esto, por favor. Lucas 3, que es la versión lucana,
del llamamiento de Juan el Bautista. Dice Lucas 3. En el año 15 del reinado de Tiberio César, estaba hablando del contexto mayor de Roma. El emperador es Tiberio César. Y Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite y Lisanias en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. Estaba hablando de la condición política de Israel. Pero dice, en aquel tiempo, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice, iglesia? En aquel tiempo, en esos días, la palabra de Dios llegó a Juan. La palabra de Dios llegó a Juan, dice la Biblia. Y este recorría toda la región del Jordán. La palabra de Dios siempre llega en esos días difíciles. Amados hermanos, aprendamos en principio que Dios no nos abandona. En principio Dios no nos deja. En principio Dios no se aparta de nosotros. En esos días críticos, en esos días de crisis, en esos días donde pareciera que hay poderes terrenales en cuyas manos reside nuestro destino, en esos días que parece que nuestra vida está expuesta a esas potencias humanas, la palabra de Dios siempre emerge para cambiar esos días. La palabra de Dios siempre emerge con un potencial capaz de cambiar y de proponer nuevos senderos. La palabra de Dios siempre emerge para proponer nuevas alternativas. Es en la palabra de Dios donde encontraremos caminos alternativos a los días difíciles que vivimos, amados hermanos. No tenemos por qué ir a buscar agoreros, adivinos. La palabra de Dios siempre nos trae buenos tiempos. La palabra de Dios siempre nos trae mejores días. Por eso, iglesia, tienes que aprender no solo a desear, no solo a buscar, sino tienes que aprender a recibir y a atesorar la palabra. Porque en esa palabra va la salida para encontrar mejores días a estos, amados hermanos. No está en tus relaciones, en tus cheradas, en tus comadres, en tus compadres, en tus panas. Los mejores días están cuando Dios interviene para hablarnos. Y en estos días Dios tiene palabra para ti, hermano. En estos días Dios no te abandona, Dios no nos deja. Siempre la palabra de Dios aparece para darnos un nuevo amanecer. Siempre la palabra de Dios aparece para colocar alternativas. Siempre la palabra de Dios aparece para abrirnos horizontes. Allí donde pareciera que estamos encerrados, ahí donde pareciera que estamos rodeados, ahí donde pareciera que no hay salida, que hemos topado con el mar, que hemos topado con murallas, la palabra de Dios siempre aparece, iglesia. Aprende a desear la palabra, iglesia. Iglesia, deberíamos de desarrollar una actitud hambrienta ante la palabra. Todos nosotros deberíamos ser hambrientos de la palabra. Deberíamos de vivir día con día con una ansiedad de la palabra. Deberíamos amanecer con un hambre de la palabra. Iglesia, si no deseamos la palabra, estamos cerrándonos las puertas a las posibilidades de Dios a nuestra vida. Si no deseamos la palabra,
si no comemos la palabra, si no buscamos la palabra. Es en la palabra donde en esos días difíciles Dios se hace presente para abrir nuevos caminos. No sé cuántos esta mañana no ven claro el panorama. No sé cuántos esta mañana no miran muy definido el rumbo. Están viviendo, como dice aquí, en aquellos días. Y claro, lo que ha vivido el capítulo 2 de Mateo, volviendo al pasaje que hemos tomado, una de las cosas que ha pasado en el capítulo 2 difíciles es la matanza de los niños. Ahí donde el rey Herodes pretende hacer valer su reinado a través de la muerte. Ahí donde hay emperadores, reyes y gobernadores que ocupan cargos políticos no para servir, sino para destruir. Miren, amados hermanos, en términos humanos, pareciera que el futuro no parece tan halagüeño. En términos muy humanos, pareciera que lo que viene de El Salvador es una crisis mayor. Pero eso es en términos humanos. Iglesia, cuando en esos días que a la humanidad parece no venirle un buen tiempo, la palabra de Dios siempre trae buenos tiempos para nosotros. Dios siempre se aparece para decir, no todo está acabado. La palabra de Dios aparece para decir, César no es el que gobierna, yo gobierno, dice el Señor. Poncio Pilato no es el que reina, Herodes no es el que reina. La palabra de Dios siempre aparece porque Dios quiere hacerse sentir entre nosotros y decirnos, yo soy el que reino. Mi palabra es la que reina. Iglesia, la palabra de Dios es nuestra única oportunidad para no vivir bajo la esclavitud mental, física, emocional de los poderes de este mundo. La palabra de Dios es, diríamos, nuestro salvavidas para no ahogarnos en las contradicciones humanas. No podemos despreciar la palabra. No puede descuidar la palabra. Y cuando hablo de la palabra, no hablo de un sermoncito que oiga por allí, o de una clasecita. Estoy hablando de una palabra vibrante de Dios que llega a su corazón. Usted debe anhelar y decirle siempre a Dios, dame una palabra, porque tu palabra es la que me liberará de las angustias existenciales de mi vida. Porque todo este entorno que rodea la existencia humana, si no tuviéramos una palabra, hermanos, estaríamos ya ahogados. Es en la palabra donde Dios aparece, no solo para hacerse presente, sino para realizar su propósito. Y es en esa palabra que al atesorarla en mi corazón, yo la puedo recibir, aceptar y reconocer. Es en esa palabra donde yo puedo participar de esa gloria divina. Si caminamos sin palabra, amados hermanos, vamos a ser religiosos, pero no vamos a participar de los buenos tiempos de Dios. Juan el Bautista, en este pasaje hay un contraste que yo quiero marcar, porque lo que Juan propone aquí, justamente en esos días, es un contraste elevadísimo. Y dice el versículo 11, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Oiga esto,
El que viene después de mí es más poderoso que yo. Fíjese que Juan está planteando dos momentos. El momento de aquellos días. Quiero que vea esto. El momento de aquellos días y el momento del que viene después de mí. ¿Me va siguiendo? Hay dos momentos que vamos a plantear aquí. El momento de aquellos días y lo que viene. Aprendamos esto. Cuando la palabra de Dios llega, esa palabra abre nuevos caminos. Sin la palabra no vinieran nuevos días. Fíjese esto. Aquellos días, ahí están. Cuando la palabra interviene en esos días, se anuncia que algo está por venir. ¿Me están oyendo, hermanitos? La palabra de Dios entonces aparece en esos días para anunciar que algo viene, para anunciar que algo llega. En otras palabras diríamos que cuando Dios habla, Él nos saca del encierro de esos días para abrirnos esperanza. Estamos viviendo en esa frase, en esa frase de aquellos días. Aquí están nuestros días. Aquí está mi tiempo. ¿Y cómo se caracteriza mis días? ¿Cómo se caracteriza mi tiempo? Algunos pueden decir, estoy viviendo días difíciles. Pero oiga esto. Cuando la palabra llega en esos días, yo puedo hablar de esos días y lo que está por venir. Porque la palabra siempre nos trae algo que está por venir. La palabra siempre abre de una nueva situación. Cuando yo no anhelo la palabra, cuando yo no recibo una palabra, cuando yo no me aferro a una palabra, quedo esclavo de la tiranía de lo que pasa en esos días. ¿Me están oyendo, hermanos? ¿Me van siguiendo lo que quiero decir? Va. Ahora óigame lo segundo. Juan el Bautista representa la realidad de Israel en aquellos días. ¿Cómo podríamos caracterizar aquellos días? El pasaje nos da una clave. Vea cómo se viste y lo que come Juan. Y esa es la situación de Israel en esos días. ¿Me está viendo? ¿Cómo se viste Juan? Versículo 4. Pelo de camello. ¿Qué más? Un cinturón de cuero. ¿Qué comía? Langosta y miel. La vestimenta y la dieta alimenticia de Juan refleja la realidad de Israel en aquellos días. ¿Me van siguiendo ahora? ¿Dónde aparece predicando Juan? El desierto. Desierto es la palabra que describe la realidad de Israel para aquellos días. ¿Me están oyendo, hermanitos? En esos días, Israel vive un desierto. Y desierto significa vestirse con indumentaria de desierto y comer lo que se encuentra en el desierto. No hay vestimenta de la vida rural, de la vida de la ciudad. No hay alimentos en una mesa
Juan viste lo que haya en el desierto. Juan come lo que haya en el desierto. Porque la realidad de Israel en esos días es la realidad del desierto. Aquellos días es la frase que emplea para describir la caracterización de Juan, representado Israel en Juan. ¿Cómo es la condición de Israel en aquellos días? Una condición de desierto. ¿Me van siguiendo, hermanos? Hay una simbología aquí envuelta. Hay una simbología aquí de por medio que quiero que me la capte. Porque Juan el Bautista está simbolizando la realidad cruda de Israel. Así es su pobreza, así es su realidad. Hasta esa situación han llegado. Hay crisis en Israel. Y Juan encarna en el desierto la realidad de Israel. Es que sabe usted, justamente esa era la situación de Israel en el desierto bajo Moisés. Justamente esa era la realidad. Se vestían así como Juan, comían así como Juan. Esa era su realidad. No había tierra, no había siembra, no había cosecha, no habían árboles, no habían crías. Era la vida del desierto. La vida del desierto es limitación, estrechez, penuria, limitación, vivir al límite. Hermanos, en esos días Dios siempre nos habla con una palabra. En esos días Dios siempre aparece para darnos su mensaje. En esos días Dios siempre se abre camino para señalarnos un rumbo. Y lo que va a decir la palabra de Dios a través de Juan es: estos días de piel de camello, de cinturón de cuero, estos días de langostas, estos días de miel silvestre, estos días pueden pasar y pueden venir nuevos días, mejores tiempos. Por eso se habla que Juan el Bautista representa aquellos días que vive Israel. Pero viene uno que trae un mejor tiempo. Viene uno que trae mejores días. Hay alguien que trae otros días. Israel se encuentra reflejado en la vestimenta y en la alimentación del Bautista. Pero Dios siempre tiene cosas mejores, hermanos. Dios siempre tiene más cosas. Miren, amados hermanos, pueden llegar a nuestra vida esos días de vestirse con lo que haya, de comer lo que se encuentra. Podemos vivir esos días difíciles, pero Dios siempre se hace presente para decirnos: vienen otros días, viene otro tiempo. Pero hay una cosa, hermanitos, que quisiera que esta mañana entendiéramos, que es fundamental para vivir esos días, que es necesario para vivir esos días. ¿Se acuerdan ustedes que tuvo que pasar Israel? Israel estaba en el desierto. Aquí estaba el desierto. Allá estaba la tierra. ¿Lo recuerda usted? Pero había algo que había que pasar. Entre el desierto y la tierra prometida había algo que debían de cruzar. ¿Qué era? El río Jordán. Ahí estaba el río Jordán en medio. El río Jordán separaba el desierto de la tierra. A todo desierto Dios le tiene una tierra. A estos días Dios les tiene otros días. A este desierto Dios siempre ha preparado
una tierra. Estos días no son los últimos, no son los definitivos. Dios tiene otros días, hermanos. Dios tiene otros tiempos. No te ahogues en la tiranía de estos días. No te consumas en la angustia de estos días. No te desesperes en el encajonamiento de estos días. No te hundas en el pesar del desierto. Dios tiene tierra. Dios tiene otros días. Juan el Bautista dice, estamos viviendo estos días, pero viene uno después que es más poderoso que yo. Viene algo después de esto, hermano. Viene algo de aquel que es más poderoso que estos días. Hay alguien que es más poderoso que el César, quiere decir. Alguien que es más poderoso que Pilato. Alguien que es más poderoso que Herodes. César, Pilatos y Herodes determinan estos días. Pero la palabra abre camino a nuevos días, hermanos. César, Pilato y Herodes dan tu desierto, pero Dios te tiene una tierra. ¿Cuántos sienten que hay días de esos complicados? De esos días, semanas asfixiantes, que parece que es ya como la última, quizás. Que uno dice, yo quizás a saber si voy a amanecer el día lunes. Quizás me van a llegar a recoger a la cama. Quizás muerto voy a amanecer. Porque comienza usted una camándula y ve, y me pasó el lunes esto, y el martes a mi hijo, y el miércoles a mi hija, y el jueves a mi esposo, y el viernes a mi sobrina, y el viernes a mi tía. Si es una crisis por todos lados. Es aquello de decir, en esos días, justamente en esos días, donde solo hay piel de camello, un cinto de cuero, langostas y miel. Pero no crean que habla de las langostas del mar bien ricas, no, habla de los chapulines. Dios está hablando de los dedos volados, como le dicen, verdes, como saltamontes. No crean que es la langosta de allá del puerto. Ahí feliz estuviera Juan. No, está hablando de saltamontes con miel. O sea, el hombre estaba comiendo para sobrevivir. Eran días de sobrevivencia. Pero en esos días de sobrevivencia, Dios siempre se aparece para decir que tiene cosas más grandes, más poderosas y mejores. Pero una cosa, hermanitos, es necesario cruzar el Jordán. Juan le quiere decir a la gente, el mensaje de Juan es, la realidad de Israel es desierto. Los días que vive Israel son de desierto. Pero si cruzamos el Jordán, viene uno más poderoso que trae el reino de Dios. Eso quiere decir Juan. Pueden ser días de desierto, días de sobrevivencia, días de estrechez, días de enfermedad, días de ahogamiento. Pero Juan nos invita a pasar el Jordán. Porque al pasar el Jordán estamos entrando a un terreno donde ya no gobierna César, donde ya no gobierna Pilato, donde ya no gobierna Herodes, donde ya gobierna el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué es el Jordán? El Jordán es tiempo de volvernos al Señor. El Jordán, por eso dice que aquí hay toda una simbología riquísima, hermanos. Hay todo un mensaje ilustrado de Mateo.
aunque Israel tiene un tiempo de desierto, puede pasar a vivir los días gloriosos que trae aquel que es más poderoso. Pero no es cosa automática. Hay que pasar el Jordán, y el Jordán es tiempo de búsqueda de Dios. ¿Por qué invita Juan a la gente a que entren al Jordán? Porque eso fue lo que se hizo en el Antiguo Testamento. Quiero que vea rápido Josué. Y aquí vamos a cerrar con el libro de Josué. Antes de entrar a la tierra hay que cruzar el Jordán. Y cruzar el Jordán significa dos cosas, hermanitos. Dice, muy de mañana, capítulo 3 de Josué. Muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. ¿Están oyendo eso, hermanitos? Pasar el Jordán significa plegarse a la presencia de Dios. Cruzar el Jordán significa renunciar a mis capacidades, a mis posibilidades, a mis planificaciones, porque esos días que vienen gloriosos no los conocemos, pero Él sí los conoce. Esos días maravillosos no sabemos, pero Él sí sabe. Y la alternativa que tenemos, hermanos, la salida que tenemos para entrar a esos días es ir detrás de la presencia de Dios. Pasar el Jordán. Allá en el lenguaje del Evangelio, cuando dice conviértanse a Dios, es el lenguaje de Josué aquí: vayan detrás de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces perdemos el camino. A veces perdemos el rumbo. Y sobre todo cuando estamos viviendo esos días agobiantes. Cuando vivimos esos días asfixiantes. Emprendemos rutas extrañas. Rutas que nos extravían. Cruzar el Jordán significa que el desierto no es lo último que pasa en nuestra vida, que Dios tiene una tierra, pero que es necesario pasar el Jordán. Y el pasar el Jordán significa adoptar una actitud permanente de plegarse al Dios del cielo. Significa renunciar a las posibilidades humanas y plegarnos a Dios. Significa dejar de estar creyendo que usted es el macizo o la maciza. Significa rendirnos ante Él y decirle: Señor, guíame tú, porque yo ya agarré caminos y terminé perdidito. Señor, guíame tú, porque yo ya tomé decisiones en mi vida pensando que mis decisiones me sacarían de mis malos días. Los días que yo vivía, yo vine y tomé un camino y mira dónde fui a parar, Señor. Mira en qué vine a terminar, Señor. Mira en qué lío me metí. Creyendo que iba a salir del problema, más terminé hundido. Creyendo que iba a salir allá a la salida, más enredado me encuentro. Creyendo que iba a resolver, más me compliqué. Cruzar el Jordán significa tomar la determinación firme de dejar que Dios guíe nuestra vida. Cruzar el Jordán significa confesarle a Dios: Dios, mis capacidades no me dieron el éxito que esperaba. Mis conocimientos no me llevaron donde yo creí que tendría el triunfo. Mis propias decisiones no me han dado la victoria. Cruzar el Jordán significa venir y rendirse ante Él y decirle: Señor, tú serás mi guía. Tú serás el que me lleve. Porque tú conoces el camino que yo no conozco. Pero quiero decirle, amados hermanos,
que sus capacidades o conocimientos pueden ayudarle a entender mejor estos días, pero no a salir de ellos y vivir mejores días, porque los mejores días están en las manos de ese Dios que habla. Por eso dice, cuando vean el arca, abandonen sus puestos y vayan tras el arca. Para cruzar el Jordán hay que abandonar algo. Abandonen sus puestos y vayan tras el arca. Cruzar el Jordán significa, solo hay una cosa que anhelo en mi vida: la presencia de Dios. Soy una cosa que busco en mi vida: seguir el arca. Vamos, el arca nos lleva, el arca me guía, el arca sabe por dónde ir. Nosotros nunca antes hemos pasado ese camino, pero el arca sí ya lo conoce. Pero claro, en lugar de seguir al arca, algunos van siguiendo maridos, mujeres, amigos, amigas, cheros, compadres, vecinos. En lugar de seguir al arca, vamos detrás de otras realidades que nos terminan extraviados, hermanos. Usted va detrás de otras realidades que lo van a terminar perdiendo, los van a confundir. Va a seguir dando vueltas en el desierto. Aquellos días solo los está prolongando. Es necesario, para salir del desierto, cruzar el Jordán. Pero para cruzar el Jordán hay que dejar su puesto e ir en pos del arca. ¿Estamos, hermanitos? Tiene que haber renuncia. ¿Quiere salir del desierto, hermano? Hay cosas que va a dejar. Hay cosas que debe dejar. No creas que este volado es así de gratis. No creas que la tierra está allí solo en automático. Hay que dejar cosas y ponerse en línea de Dios. Hay que seguir el arca. El arca sabe para dónde nos lleva. El arca sabe cuál es el camino. Si queremos dejar esos días de langostas y miel silvestre, hay que cruzar el Jordán. Y cruzar el Jordán significa dejar cosas que estorban. Cruzar el Jordán significa ponerse detrás del arca. Caminar detrás de Dios. Por eso decía Juan, vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. Porque Israel se había vuelto a la religión, pero no a Dios. Israel se había vuelto tras la religiosidad, pero no detrás de Dios. La religión lo va a encerrar más. Dios nos libera. La religión nos agota, Dios nos enriquece. La religión agobia, pone yugos. Dios rompe toda cautividad. Dios tiene mejores días y tiene mejores lugares que los que estamos viviendo muchas veces ahora, hermanitos. La vestimenta de Juan el Bautista refleja la condición de Israel. Come, vive y viste como en el desierto. Pero viene un tiempo nuevo, donde viene uno más poderoso. Y ese más poderoso, dice Jesús, come y bebe, que será la distintivo. Juan no comía ni bebía, pero no porque no quisiera, es que no tenía. Ahora el Hijo del Hombre come y bebe, porque Él ha inaugurado un tiempo de bendición. Porque el Hijo del Hombre ha iniciado un tiempo de gracia, ha iniciado un tiempo de vida nueva, de esperanza. Nosotros no vivimos bajo la faceta de Juan el Bautista, sino la del Hijo de Dios, que ha traído un tiempo de bendición para aquellos que lo siguen. Por eso Él siempre decía, ven en pos de mí. Sígueme, sígueme, sígueme.
Porque ahora el arca de Dios en la tierra es Jesucristo. Jesucristo es la presencia. Hay que seguirlo. Hay que ir en pos de Él. En este mundo no debemos ir detrás de iglesias, ni de pastores, ni de predicadores, ni de líderes, sino en pos del arca de Dios, que es Cristo Jesús. Él conoce la tierra que tiene para nosotros. Pasar el Jordán significa, hermanitos, tomar la determinación de seguir y servir a Jesús. Termino con Juan 12 y aquí cierro, hermanos. Cruzar el Jordán es participar con Jesús. Juan 12. Versículo 26. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, ahí estará ¿quién? El miembro de una iglesia. No. Ahí estará el creyentito. No. Ahí estará mi siervo, el que me sirve. Yo le decía en el culto anterior a los hermanos, a mí me cae mal esa gente que dice al otro hermano, hermanito, ¿cuándo viene a la iglesia? Allá está su silla vacía. Silla vacía, no frieguen, les digo yo. Aquí no quiero creyentes de silla. Creyentes de servicio, de trabajo. Hermano, ¿y cuándo va a ir? Allá dejó tirada la obra. Vaya a trabajar. Vaya a servir. La silla, mejor vaya a ser para el cine mejor. O para el estadio. Lo que se deja no es una silla, es la obra de Dios, que hay que trabajar y servir, porque es lo que Dios nos ha llamado. Cruzar el Jordán es la determinación de seguir y de servir, de seguir y de servir. No es de estar sentado por ahí anotado en un lugar. Donde yo esté, dice. ¿Y dónde cree que va a estar él, hermanito? ¿Cree que él va a estar en la desgracia? ¿Cree que él va a estar en la miseria? Donde él esté, ahí estará el que le sirva. El evangelio es: ven en pos de mí, sígueme. Donde yo esté, ahí va a estar. Donde el Padre tenga al Hijo, ahí va a estar usted, hermano. Por eso dice: al que me sirve, al que me sirva mi Padre, lo honrará. ¿Está oyendo eso, hermano? Al que me sirva mi Padre, usted sirve, Dios lo honrará. Hay desierto, Dios lo va a honrar, hermano, con mejores días. Hay estrechez, Dios lo va a honrar, pero cruza el Jordán. ¿Y qué es cruzar el Jordán? Seguir y servir a Jesús, seguir y servir a Jesús, seguir y servir a Jesús. Y para el que sigue y sirve a Jesús, el desierto no es lo último, sino la tierra que Dios ha preparado. Aleluya, pónganse de pie, hermanitos. No sé cuántos están viviendo días difíciles y lo que se les ocurre es dejar de seguir, es dejar de servir. Dice la palabra esta mañana: ante esos días difíciles, días de piel de camello, días de langosta, días de miel silvestre, Dios tiene una tierra, pero hay que pasar el Jordán. Pasar el Jordán es la determinación vibrante de comprometerse toda la vida a seguir y a servir a Jesús de Nazaret. No se vaya esta mañana sin decirle al Señor: yo no volveré atrás, yo no te dejaré, tu llamado yo guardaré, tu ministerio yo realizaré, porque yo no quiero vivir siempre el desierto, quiero mejores días, porque quiero cruzar el Jordán, quiero la tierra.
Juan no comía ni bebía. Jesús come y bebe, porque Él ya vive otros días. Él ya encarna otros días. El que sigue a Jesús y sirve a Jesús, el Padre lo honrará. El Padre lo honrará. Es que cuando usted se mete con Jesús, no se mete con religiones, se mete con el Rey de Reyes. Cuando se mete con Jesús y se mete a servirle a Él, no se mete con un presidentito, se mete con el que gobierna las naciones. Cuando se mete con Jesús, se mete con el dueño de la obra, y el Padre te honrará. Que te deshonren los hombres, no importa. Que te honre Dios es lo que importa.